Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Múltiples luchas sociales se vienen desarrollando por estos días en nuestro país. Está en plena marcha, como lo hemos venido informando a lo largo de esta semana, el paro nacional indefinido, mediante el cual comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas reclaman que se cumpla el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC. De igual manera, que se cumplan centenares de pactos locales, regionales, sectoriales, que ha firmado el gobierno en sus diferentes niveles con las comunidades. Pero de igual manera se está exigiendo algo muy importante, y es que haya políticas públicas reales de protección para garantizar la vida y la integridad física de todas estas personas que luchan a diario reivindicando sus derechos y que están siendo perseguidas, amenazadas. Ya va en 128 el número de líderes sociales asesinados solo en este año de 2017. Esas son las causas, entre otras, además de reclamar que el gobierno cumpla con la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y no haya la erradicación forzosa que se viene desarrollando con la utilización de la fuerza pública, incluso del ejército, lo cual está generando una situación muy conflictiva en vastas regiones de nuestro país. Toda esta situación origina también que se piense en qué medidas, qué acciones, no solamente de protesta de calle, sino también jurídicas, deben implementar las comunidades. Y para hablar de eso hemos invitado a la doctora Luzbety Jiménez de Borrero. Ella es una destacada abogada de nuestra ciudad, ya nos ha acompañado en varias oportunidades y también dirige con el doctor Pablo Borrero la veeduría de Democracia y Convivencia en la capital del Valle del Cauca. Doctora Luzbety, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Muy buena tarde, muchísimas gracias a usted por su invitación. ¿Qué alternativas desde el punto de vista jurídico, político también, tienen las comunidades para enfrentar esta oleada inusitada de crímenes, de asesinatos, de amenazas? Ayer dábamos a conocer aquí en una entrevista que hacíamos con Camilo Ernesto López, otro líder campesino de las comunidades campesinas en el Valle del Cauca, el asesinato que se conocía de un activista indígena del departamento del Chocó, en el Alto Baudó, y se han venido conociendo otros hechos. Recientemente, el fin de semana anterior, ocurrió el atentado que hemos repudiado contra el líder obrero Omar Romero Díaz en la capital del Valle del Cauca. Ustedes como veedores y ustedes como juristas, ¿qué planteamiento le hacen al movimiento social desde el punto de vista jurídico? Sí, antes de decir qué podemos hacer o qué se deben hacer las comunidades desde el punto de vista jurídico, creemos necesario caracterizar toda esa etapa de violencia que estamos viviendo. Estamos en la etapa del posconflicto y pues aquí ha surgido muchísimos problemas porque hay unas personas que se niegan a hacerles concesiones, pudiéramos decirles, a la insurgencia y a los sectores democráticos de manera tal que puedan participar en la vida política del país, tomar decisiones y acceder al poder. O simplemente que se acuerda lo pactado, que se cumpla lo pactado, ¿no? Es eso, obviamente, eso es lo primero, que se cumplan los acuerdos en la forma como están establecidos y que en el desarrollo, en la ejecución de esos acuerdos, en la implementación de esos acuerdos, obviamente se garantice plenamente no solo a la insurgencia, sino a todos los sectores sociales, la participación política. Aquí es un asunto de poder. Y entonces tenemos que recordar lo que pasó en este país con la UP, que cuando la UP empieza a acceder al poder, tuvieron concejales, diputados, inclusive al Congreso o alcaldes, todo esto, empiezan a asesinarlos. Cuando ya vieron que empezaban a tener poder, eso mismo empieza a notarse aquí, que cuando ven la posibilidad de que los sectores alternativos puedan acceder al poder, a través del voto, a través de la discusión de la palabra, entonces empiezan a asesinar. Ese es el trasfondo de todo. Entonces, tenemos que analizar esas circunstancias. Segundo lugar, sí, el Estado le está entregando algunas garantías, entre comillas, o protecciones, mejor,
a los dirigentes sociales. Usted ha nombrado al abogado Omar Romero Díaz. Entonces, él desde hace bastante viene con escoltas y viene con un carro que le han asignado de la Oficina de Protección y todo esto. Pero hemos visto que eso no es suficiente para los líderes, que con todo y eso se siguen cometiendo asesinatos y vulneraciones a los derechos de estas personas. Y en el caso de Omar no era la primera vez que sucedía. Ya años atrás también le habían hecho un atentado y entonces, entre otras cosas, en esa época, el escritor Fernando Garavito, columnista en esa época del periódico El Espectador, hizo una columna refiriéndose a ese atentado. Por eso es que Omar viene hace muchos años con escoltas y protección, pero no fue suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, nos parece que los sectores sociales se han quedado un poco cortos en la denuncia de los hechos. No es la denuncia simplemente formal de acudir a la Fiscalía y decirle a la Oficina de Protección y a la Presidencia, está pasando esto. Nos parece muy importante que salgan los líderes políticos como Omar, que es un dirigente político y sindical, salir a todos los sectores, no solo a los sectores alternativos, sino tratar de llegar al mayor número de personas en la sociedad, a todos los sectores, a denunciar lo que está pasando. Caracterizar las zonas en las que se están sucediendo los hechos y por qué se están sucediendo estos hechos. De esa manera la gente empieza a conocer directamente y se empieza a formar un criterio, y en la medida en que se forma un criterio, pues puede tomar una mejor decisión sobre lo que está pasando. Entonces nos parece que se han quedado cortos y estas denuncias hay que ampliarlas. Segundo lugar, hemos visto que no es suficiente la denuncia ante la Fiscalía y ante los organismos comunes y corrientes que hay. Nos parece que llega el momento en que, por ejemplo, Omar y otros dirigentes sociales y políticos deben acudir a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pedir de manera inmediata una protección, que es lo que se llaman medidas cautelares. Por derechos humanos, ante estas comisiones se acuden, vienen una petición, que es una especie de demanda, o cuando la cosa es urgente, es decir, que se teme por la vida y los derechos humanos de estas personas, pues pedir unas medidas cautelares. Obviamente esto tiene unos requisitos, unas pruebas muy rigurosas, porque se demanda es al Estado colombiano, no a un particular, es al Estado colombiano en este caso, y obviamente pues Omar tendrá mejor las pruebas, todo lo que aquí ha pasado. Y es una circunstancia no solo individual, sino que también puede aplicarse en otros muchos casos de líderes sociales amenazados. Muchísimos, Luis Alfonso. Por eso, claro, nos parece al doctor Pablo Borrero y a mí desde la veeduría de que esto hay que hacerlo con una cantidad de líderes, y nosotros hemos dicho que la veeduría que representamos está dispuesta a coadyuvar esas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en Washington. Allá es donde está la sede de la Comisión Interamericana, y es por violaciones no al Código Penal, sino a los derechos humanos, porque lo que se trata es de la protección, el primero la vida, todos estos derechos. Y precisamente porque aquí no se les garantiza una rápida atención en materia de investigación judicial, y por eso también se recurre a un organismo internacional. Otro de los tópicos de la coyuntura que anunciábamos en principio para esta entrevista es el de una denuncia que ha presentado el líder alternativo Alejandro Campo en nuestra ciudad, en el sentido de que en entidades oficiales él denuncia que en la alcaldía se está obligando a contratistas a que recojan firmas para la candidatura para presentar por firmas o inscribir por firma la candidatura del vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Usted qué opina de estas acciones que, de llegarse a comprobar, pues serían muy graves? Pues allí lo que hay es una conducta que está lindando con el Código Disciplinario Único y con el Código Penal. ¿Y por qué con el Código Penal? Porque sencillamente es una presión al contratista
de entregarle un contrato a cambio de que recoja firmas para un determinado precandidato. Esa es una coima, esa es algo indebido, eso es algo que sanciona el Código Penal. Entonces, aquí la conducta a seguir, obviamente hay que poner en conocimiento de las autoridades, pero a nosotros sí nos parece que es necesario que la comunidad denuncie en forma amplia. Es decir, estas son cosas que deben denunciarse ampliamente, porque ya vemos que aquí las instancias judiciales y los órganos disciplinarios no funcionan y pasan cualquier cantidad de años y por eso tienen patente de corso. Pero permítame, le complemento la pregunta al primer punto. ¿Qué hacer además de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Nosotros sí consideramos que todos estos sectores sociales que no se están garantizando los derechos humanos, tenemos que exigirles a los concejales, a los diputados, a los congresistas que estos temas los traten ellos allá a través del control político. Y que cumplan con su función de desarrollar debates de control político. Claro, lo de Omar, por ejemplo, me dirán, ¿y qué tiene que ver eso para llevarlo al Consejo Municipal de Cali? Claro, allá hay concejal de los sectores democráticos y tiene que ver mucho, entre otras cosas, es una muestra de la inseguridad en la ciudad de Cali. Recordemos que el alcalde Armitage estaba muy contento con que el posconflicto aquí en la ciudad de Cali, porque estaba pensando en los recursos económicos que llegaban. Él pensaba que el territorio era simplemente aquí en la ciudad de Cali desde ese punto de vista. Pues bien, señor alcalde, el posconflicto tiene que ver también con la seguridad que se está brindando a los líderes y su ciudad no le está garantizando a los líderes, y el ejemplo es lo que pasó el viernes. Entonces eso tiene que llevarse al Consejo de Cali y tiene que llevarse al Congreso de la República. Un tercer tópico, doctora Luzbetti, es el de la amenaza que hay también contra el ejercicio de los derechos sindicales. Brevemente, ¿cómo pueden hacer los trabajadores de Avianca, del Hospital Universitario, del mío y de tantas entidades cuyos derechos vienen siendo vulnerados? Se ha vuelto un delito la asociación sindical, ejercer el derecho a huelga. El doctor Pablo Borrero y a mí nos parece muy importante la situación que se ha vivido con los pilotos de Avianca. Si bien es cierto, hay una ley que es la 336 de 1996 que en forma expresa dice que el transporte aéreo es un servicio público esencial, y que la Constitución prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales. Lo cierto es que esta situación ha mostrado lo siguiente. Primero, cómo aquí, siendo el trabajo uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, y que es un derecho humano además, es lo que más se vulnera en Colombia. Entonces ha quedado claro que se vulnera mediante tercerizaciones y otra serie de cosas. Segundo lugar, ha quedado claro que lo que dice la Constitución de que el salario debe ser vital y móvil no se cumple en ningún caso. Lo hemos visto en los pilotos de Avianca, pero lo más paradójico, los que han puesto el grito en el cielo del salario que ellos devengan y el incremento... Son los mismos trabajadores de otras partes, sí, ¿no? pero los que devengan salarios de 50, de 80, de 100 millones, como los directores de los grandes medios de comunicación. Eso es lo paradójico. Tercer lugar, aquí lo que ha quedado en claro con esto es que el derecho de asociación sindical y sobre todo el derecho de negociación colectiva en Colombia, de hecho, se acabó hace muchísimo tiempo. Ningún sindicato en los últimos años, con todo y constitución garantista, puede negociar pliego de peticiones y terminar voluntariamente en una convención colectiva. Paro no se puede hacer porque como se tiene que votar la huelga, no el paro sino la huelga, por la mayoría de los trabajadores, pues los trabajadores no lo hacen y todo se termina en tribunal de arbitramiento de tipo económico. Finalmente, doctora Luzbetti Jiménez de Borrero, vamos a unir los dos puntos finales. El primero es el de los derechos ambientales y el otro el de los derechos de los pobladores de los sectores amenazados por proyectos que viene impulsando la administración. En el primer caso, pues está la amenaza sobre el humedal del Cortijo, las talas masivas de árboles
en el sur de la ciudad, especialmente en Pance, y en relación con el segundo, pues proyectos como el de Ciudad Paraíso y el del Jarillón del Río Cauca. ¿Qué deben hacer las comunidades para defender sus derechos a la vivienda y también el derecho al medio ambiente? Digamos que en Ciudad Paraíso, las personas de San Pascual, por ejemplo, y del Calvario, pero San Pascual, que es donde están en este momento ya empezando las medidas de expropiación, pues está el Estado, el municipio de Cali está desplazando a esas personas. Y eso de por sí ya está vulnerando unos derechos humanos. Los está desplazando y no para cumplir lo que dice la Constitución, el bienestar general. A esas personas se les está deteriorando su calidad de vida o se les va a deteriorar, se les va a pauperizar. En cambio, sí, con ese plan de renovación urbana que se va a repetir en toda la ciudad y sigue en la avenida Sexta y sigue en el barrio San Vicente, etcétera, etcétera, se están beneficiando los constructores unidos en una alianza. Ahí está Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Cámara de Comercio, la Loja de Propiedad Raíz y una serie de empresas constructoras. Donde había 424 inmuebles, como es en San Pascual, eso va a terminar con 4.200 inmuebles. No hay que ir a ninguna universidad para concluir para quién es el gran negocio. Allí no se habla dónde van a haber parques, dónde van a ser espacios públicos, cómo va a ser la movilidad, no al interior del barrio San Pascual, sino la movilidad en relación con la ciudad en general. Es decir, cómo van a afectar 4.200 viviendas que van a ser allí con la movilidad de toda la ciudad. Y en lo que tiene que ver con el humedal en el sur, pues esto es un derecho colectivo. Aquí se está violando el paisaje y el medio ambiente, están consagrados en la Constitución como un derecho económico, social, es un derecho colectivo que debe respetarse y esta administración pasa por alto eso. ¿Y por qué pasa por alto, amables televidentes? Porque aquí se han inventado una palabrita que se llama socializar. Esa palabra yo les solicito que la saquen del léxico. Eso no existe en política, eso no existe en la Constitución colombiana. Lo que existe en la Constitución colombiana es la participación democrática. Muchas gracias, doctora Luzbety Jiménez de Borrero. Quisiéramos dialogar más con usted sobre estos tópicos de la relación de las luchas sociales, las problemáticas, los fenómenos que la afectan y las soluciones que también se deben plantear desde el punto de vista jurídico, y ya tendremos oportunidad de ampliar, pero ella nos ha dejado allí una reflexión en el sentido de que también las comunidades tienen la opción jurídica para emplearla y buscar también soluciones desde esa óptica, acompañadas de las luchas en las calles y en los campos de manera pacífica y vehemente. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.